Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Pleibéricos. Soy Marta Álvarez, profesora de la Universidad de Franche-Comté en Francia. Con motivo de la celebración este mes del Día Internacional de la Mujer, tengo el placer de presentarles en este nuevo encuentro de Pleibéricos el libro Otras miradas, voces y formas de la creación feminista desde los años 60 en el Estado español, editado por Anne-Claire Sainz-Gadillon y Claudia Jareño. Las dos editoras del libro nos acompañan hoy para presentarnos su trabajo. Claudia Jareño es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y en Estudios Hispánicos y de Género por la Universidad París 8. En la actualidad es profesora e investigadora titular del Laboratorio Ágora en la Universidad Cergy París. Sus líneas de investigación son la historia del feminismo en España, la prensa antifranquista y la novela gráfica y el cómic con perspectiva de género. Anne-Claire Sainz-Gadillon se doctoró en estudios hispánicos y de género por la Universidad París 8. En la actualidad es profesora investigadora titular del equipo ERIAC en la Universidad de Rouen-Normandie, también en Francia. Entre sus líneas de investigación destacan el estudio de la renovación de los feminismos en el Chile y la España actuales y el estudio de la historia cultural de la resistencia femenina al franquismo. Claudia y Anne-Claire llevan 5 años trabajando juntas sobre la trayectoria y la obra de la dibujante feminista catalana Núria Pompeia. Además del libro que presentamos, son también coeditoras junto con Isabel Tutón y Jesús Alonso, de Trazos de Historia, Trozos de Memoria, Cómic y Franquismo, que se ha editado recientemente en Marmotilla. Bienvenidas a las dos. Comienzo dirigiéndome a Anne-Claire, pidiéndole que nos comente un poco cómo surge este libro. Buenos días, Marta. Muchas gracias a ti, muchas gracias también a Esteria Santiago por la invitación a participar en Pleibéricos. Estamos, la verdad, Claudia y yo contentísimas de poder conversar con vosotras acerca de otras miradas en tan bonito espacio de intercambio. Entonces, para contestarte la pregunta, pues como lo has dicho, Claudia y yo empezamos a trabajar sobre la obra de Núria Pompeia hace ya 5 años en el marco de un proyecto de investigación titulado Los no leídos de la contestación en la península ibérica, en el que trabajamos con nuestro grupo de investigación y en este trabajo nos llamó mucho la atención pues, todo el esfuerzo crítico que empieza a desarrollar en Núria Pompeia en los años 60 y esta reflexión nos impulsó a rastrear en la dictadura pues estas huellas del discurso crítico con el orden de género y las asignaciones de género que se elaboró durante el mismo franquismo y no solo a través de la escritura, sino a través de otros medios. Entonces, tanto el proyecto de investigación como el libro se inscriben en esta corriente historiográfica muy dinámica, ¿no? Desde los últimos años, que ha emprendido el trabajo de rescatar y analizar las múltiples formas de resistencia de las mujeres en el Estado español y que se inscribe en una historiografía más amplia, crítica, con los relatos que, digamos, idealizan sin matices o sin mucho matiz a la transición, ¿no? Y esta reflexión pues a la vez implica una relectura, ¿no? de la historiografía tradicional sobre el feminismo y los movimientos feministas, puesto que esta muchas veces se ha visto condicionada por lógicas de actores masculinos y también por la cronología institucional. Entonces, todas estas reflexiones nos llevaron a organizar una jornada de estudios hace ya, o sea, en 2017 fue, sobre diferentes formas de expresión del pensamiento feminista, con la voluntad de desbordar cronologías tradicionales y también con la voluntad de desbordar la escritura como práctica privilegiada para elaborar discursos. La idea, orientar la mirada a otros ámbitos, como por ejemplo el cómic, la fotografía, el cine, la radio, etc. Y nos importaba mucho que esta reflexión se llevara a cabo con una mirada cronológica, pues que abarcara diferentes tiempos políticos, como son la dictadura, la transición y la democracia. La idea era así poner el foco sobre la autonomía de la agenda feminista y también sobre las continuidades entre las actrices, el trabajo de las actrices feministas. Después de la jornada empezó a surgir la idea de ampliar esta reflexión, de incorporar nuevas contribuciones y de recogerlas en un libro colectivo. Estuvimos dando muchas vueltas a este proyecto, con lo cual tuvo una gestación muy larga,
porque no queríamos dejar de lado el rigor científico en ningún momento, pero a la vez queríamos salirnos del mero ámbito académico para que el libro fuese también un espacio de expresión directa donde se pudiera escuchar las voces de las protagonistas que elaboraron los discursos que hoy desde la universidad estamos estudiando. Y allí fue cuando surgió la idea de incorporar al final de cada parte entrevistas que dialogaran con las temáticas abordadas en el libro, aportando precisamente pues estas otras miradas, como reza el título. Muchas gracias. Y Claudia, tal vez puedas explicarnos tú un poco cómo es la estructura del libro. Como ha señalado Anker, el libro está compuesto por 4 partes que tienen en cada parte 2 capítulos, una entrevista. La primera parte reflexiona sobre la representación visual de los cuerpos y los sujetos femeninos en el cómic y se cierra con una entrevista a 3 voces de Marica Vila, Monse Clavé y Mariel Soria, que son las 3 dibujantes de cómic que empezaron a trabajar en los años 70 en Cataluña. El segundo bloque analiza las trayectorias profesionales de varias fotógrafas y dramaturgas, y una de estas fotógrafas destacadas es Pilar Aymerich, que acaba de recibir el Premio Nacional de Fotografía, que es entrevistada en la segunda parte. La tercera parte reflexiona sobre las voces tanto físicas como poéticas femeninas, con 2 capítulos, uno sobre radio y otro sobre poesía, y también se cierra con una entrevista a la artista chilena Cecilia Barriga. Y por último, el cuarto y último apartado explora la relación entre feminismos, artes y políticas museísticas a partir de 2 capítulos que pasan revista a los proyectos feministas artísticos más destacados de las últimas décadas, y también se cierra el libro con una entrevista a 2 voces a las artistas plásticas Esther Ferrer y Elena del Rivero. Y Claudia, las creadoras que estudiáis en el volumen se expresan en español, en gallego o en catalán, entre otras lenguas, alguna es originaria de Chile. ¿Hasta qué punto era importante para vosotras dar cuenta de esa diversidad cultural? Bueno, pues para nosotros era fundamental mostrar esa diversidad cultural. Sin embargo, lo que es interesante es que nos hemos dado cuenta ahora, pensando en la génesis del libro, que lo hicimos de una manera al principio un poco intuitiva, y creemos que, bueno, que esto se debe porque estas cuestiones, esta diversidad resonaba en nuestras respectivas investigaciones, donde la dimensión transnacional es muy importante, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta, bueno, que todo tenía un sentido, y efectivamente una de las características que comparten todas estas mujeres es que han vivido, han nacido y han pasado gran parte de su juventud durante el franquismo. Y el franquismo, bueno, como sabemos, no se va a construir con una imagen de una España homogénea y españolista. Por eso esto explica también cómo en los años 70 y 80 las reivindicaciones feministas también van a ir de la mano de una reivindicación de esa diversidad cultural del Estado español, y que, bueno, las luchas contra la opresión patriarcal también vayan de la mano de esa erradicación de la opresión de los nacionalismos, como fue en el caso del feminismo vasco, catalán o gallego. De hecho, a la hora de pensar el título tuvimos una duda, ¿no? Tuvimos dudas si poner España o Estado español, y bueno, al final optamos por Estado español porque justamente refleja mejor el espíritu de la publicación. De hecho, también una de las características del libro es que aparecen, los textos estudiados aparecen en lengua original, ya sea en gallego, cuando se habla de poesía gallega, o en catalán, cuando se analizan los trabajos de Nuria Pompeya. Y otra también de las características de las mujeres que aparecen en el libro es que muchas de ellas vivieron en el extranjero. Durante la dictadura, viajar al extranjero era una manera, era un balón de oxígeno para aprender justamente a mirar de otra manera. Muchas de ellas volvieron, es el caso de Pilar Aymerich o de Monse Clavé, pero algunas de las artistas se quedaron definitivamente fuera, como es el caso de Esther Ferrer en París, o de Elena del Rivero, que se quedó en Estados Unidos. Pero el viaje también, la diversidad, como tú has apuntado, también aparece en doble sentido. Vemos, por ejemplo, es el caso de la chilena Cecilia Barriga o de la argentina Mariel Soria, que llegaron a Madrid y a Barcelona respectivamente en los años 70, a España, justamente cuando se estaba sacudiendo la larga dictadura, y en ese momento empezaban en sus respectivos países una larga
una larga dictadura, ¿no? Una época sombría de represión. Por lo tanto, esa diversidad se refleja en muchos aspectos y, por último, también se refleja en el propio equipo maravilloso que ha compuesto este libro, porque muchas de nosotras somos profesoras, investigadoras en departamentos en el extranjero, y también muchas de las colaboradoras son a la vez artistas e investigadoras. Por lo tanto, esta diversidad, bueno, hemos querido reflejarla en todos los ámbitos, y es gracias a este trabajo colectivo y también de paciencia, como digo, a este equipo maravilloso que ha podido salir a la luz esta publicación. Pues ya solo me queda daros las gracias a las dos y también a Playbéricos por el espacio para hablar de este apasionante trabajo. Muchas gracias también a quienes nos han visto. Les esperamos en la próxima presentación y recuerden que nos pueden seguir en las redes, en Twitter, en Instagram y en podcast. Muchas gracias y hasta pronto.